Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible esos fenómenos a escala nacional o internacional que a veces no comprendemos bien, pero que finalmente forman parte de nuestra realidad. Así que bienvenidos a este su espacio. Y recuerden que si tienen dudas sobre algún tema en particular o quieren que analicemos cualquiera de ellos, me lo pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto le damos seguimiento en las siguientes semanas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado, igual que interesante e importante para la realidad latinoamericana. Vamos a hablar de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las guerrillas de mayor trascendencia en el subcontinente latinoamericano, también la más duradera, 52 años de vida desde su formación en 1964 hasta el inicio del proceso de paz en 2016 y del consecuente proceso de paz que está viviendo hoy Colombia para desarmar a la guerrilla y reinsertar a aquellos que participaron en ella en la sociedad civil. Esto en relación a que el pasado 29 de agosto, hace unos días, un grupo disidente de la guerrilla que está ahorita en proceso de paz declaró que volvía a tomar las armas y que para ellos se acababa el proceso de paz y que volvían a la guerra. Esto evidentemente alarmó no solo a la comunidad colombiana, sino a toda la comunidad latinoamericana y pues no es para menos. Sin embargo, vamos a ver qué tan posible es esto, si es cierto o no que la paz terminó en Colombia, si es posible que vuelvan a la guerra. Y bueno, para los que no tengan idea de lo que les estoy hablando, ¿qué son las FARC? ¿Cómo se formaron? ¿Por qué duraron tanto tiempo? ¿Por qué Colombia duró tanto tiempo en guerra? ¿Y cómo va este proceso de paz? ¿Y qué resultados va a traer? Antes de empezar, quiero hacerles una aclaración pequeñita que creo que vale la pena por lo que sucedió la semana pasada. En este video en particular no voy a dar mi opinión personal para absolutamente nada. No es mi papel como mexicana ni juzgar a la sociedad colombiana, ni a los políticos colombianos, ni a las decisiones de un Estado-nación soberano e independiente, para nada. Yo lo único que quiero hacer en este video es darles información, explicarles cómo va el proceso de paz y por supuesto que les hablaré de fenómenos que trajeron como consecuencia otros fenómenos, pero va a ser un análisis totalmente objetivo y les voy a dar solamente hechos. Esto lo digo porque en relación a lo que pasó, en relación pues a lo que pasó la semana pasada, osé dar mi opinión personal en un análisis que aclaré al inicio, era un análisis individual, de evaluación individual, pero bueno, osé y a algunas personas les pareció como que no era correcto, ¿no? Y entonces por ahí se generó mucha polémica. Pues finalmente no importa porque el video era un análisis individual y lo advertí, pero sí no quiero que en este video parezca que yo estoy opinando sobre algo o que alguna opinión con la que puedan estar o no de acuerdo manche el análisis. Entonces, por eso aclaro que esta vez no lo haré. Ahora, también, igual que les expliqué en el video sobre Venezuela, yo bajo ninguna circunstancia ni me voy a poner en el papel de los colombianos. Es un proceso que no viví, que no sufrí y que no estoy viviendo al día de hoy, entonces no es mi intención. Luego, con todo respeto para el pueblo y la población colombiana, que son nuestro estado latinoamericano hermano y que viven procesos muy parecidos a los nuestros, al que este país adora y respeta, y pues que personalmente es un estado al que adoro y respeto también muchísimo. Entonces espero que la comunidad colombiana no se ofenda. Bajo ninguna circunstancia quiero dar mi opinión sobre ningún hecho, solo estoy pues atendiendo al derecho a la información e informando sobre un proceso de la manera pues más objetiva posible, como siempre les digo. Entonces bueno, vamos a empezar para los que no tengan idea de qué es esto. Las FARC-EP o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, surgen, como ya les digo, en 1964. En una América Latina totalmente enmarcada en el escenario de la Guerra Fría, en un mundo bipolar entre dos potencias y dos ideologías, el capitalismo y el comunismo, contraponiéndose constantemente, ahí nacen las FARC en Colombia. Es una América Latina también donde las fuerzas oficiales del Estado, de todos los Estados-nación latinoamericanos, se van alineando al capitalismo, que va a ser finalmente la facción ganadora de la Guerra Fría. Y en ese sentido van a surgir, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, grupos disidentes, con una alineación más hacia la izquierda, con una preferencia más hacia la ideología comunista y que van a empezar a formar contraparte del Estado. En muchos de los casos, estos grupos se van a volver armados y después de volverse armados, algunos van a ser considerados criminales y van a empezar a utilizar tácticas pues, violentas contra el Estado y se van a contraponer en fuerza militar.
Esto, les repito, no es un caso exclusivo de Colombia, pasó en la época de los 60 en muchos estados latinoamericanos, precisamente por la realidad internacional en que se vivía y la alineación oficial que estaban tomando los gobiernos de América Latina. Sin embargo, el caso colombiano es muy característico por los años que duró la guerrilla colombiana. Entonces, bueno, las FARC se forman oficialmente en el 64 en Colombia, inician, como les digo, como una fuerza política disidente y contrapuesta al Estado, se arman y digamos que bajo la bandera de la justicia social y con la intención de buscar equidad y contra algunas políticas que no les parecían justas y que estaba tomando el Estado o el poder oficial, empiezan a armarse y a formar pequeñas autodefensas en las comunidades rurales. Esto bajo la táctica de guerra de guerrillas. ¿Qué es esto? Pues atacar, digamos, en determinados espacios territoriales donde el Estado no tiene el control total. Sin embargo, con el tiempo y con, digamos, la fuerza que cobra el movimiento, las FARC empiezan a tomar vastos territorios bajo los que el Estado deja de tener control. O sea, literalmente llegaban a comunidades, se enfrentaban con las fuerzas oficiales del orden, policías, militares, y tomaban el control de determinadas poblaciones, quitándole ese control al Estado. Es así como las FARC empiezan a tomar, digamos, el poder y el control de determinados territorios en el Estado colombiano. Hacia los años 80, ya cuando tienen bastante fuerza, se da el primer intento de proceso de pacificación. Esto quiero como aclarar que no es algo que sea de esta década, Hablar de la paz en Colombia, hablar de la reinserción de los guerrilleros en Colombia, no es algo que empezó ahora en los 2000, en los 2010. No, empezó casi que con el nacimiento del movimiento. En los años 80 se da el primer intento de proceso de pacificación y acuerdos, y se intenta que la guerrilla entre a la vida política, civil y democrática de Colombia con una liga directa a la Unión Patriótica, y algunos, de hecho, líderes guerrilleros empiezan como a formar parte del poder legislativo, empiezan ellos a tener candidatos, a intentar incursionar en la vida política de Colombia y pues pasar la guerrilla a ser un movimiento político que pudiera participar en la vida pública del Estado colombiano. Desgraciadamente, este esfuerzo pues se ve truncado porque empiezan a aparecer pues algunos líderes políticos, sociales, civiles asesinados, empiezan a truncar ciertas campañas. Las FARC acusan al Estado de tener un montón de presos políticos, y en ese momento el movimiento guerrillero va a agudizar algunos de los elementos o digamos mecanismos criminales que empiezan a utilizar para la toma de poder y control. Si bien ya había algunos, pues los empiezan a agudizar. El secuestro con fines de extorsión y con fines políticos, es decir, si tú tomas a un preso político, a un guerrillero, lo metes a la cárcel por pertenecer a tal o cual facción política, pues entonces yo voy a tomar a tus policías, yo voy a tomar a tus militares y los voy a secuestrar, ¿no? También se empieza a relacionar a la guerrilla con el narcotráfico, primero con la siembra de la hoja de coca, después directamente con el narcotráfico de la cocaína a Estados Unidos, la minería ilegal, entre otras prácticas. Y bueno, pues desgraciadamente la implantación de minas antipersonas, ¿no? Si ustedes no han podido escuchar sobre esto, más o menos por la edad del público que me ve, pues seguramente sus padres sí llegaron a escuchar de este terrible asunto, ¿no? En fin, el problema se agudiza. Y les repito, las FARC empiezan a tomar pues ya una posición de criminales, ¿no? Y se empiezan a enfrentar directamente al Estado directamente a bala, ¿no? En guerras internas en donde pues los guerrilleros para un lado y los militares para el otro soltaban la bala, y pues ahí las comunidades en medio, ¿no? Un poco los guerrilleros acusando al Estado de tener un montón de presos políticos, de no haberle permitido a la izquierda tomar posición en la vida pública del país, y bueno, pues evidentemente el Estado acusando a la guerrilla de prácticas ilegales. En medio de esta escalada del conflicto, pues ante la extrema izquierda, porque ya se había radicalizado muchísimo más el movimiento, aparece la extrema derecha, ¿no? Colombia vive el nacimiento de otros grupos
pues criminales de extrema derecha que van a ser denominados los paramilitares, ¿no? Los paramilitares también relacionados al narcotráfico y relacionados con el poder oficial, son acusados muchas veces de básicamente pues servir al Estado y al poder oficial para ir truncando carreras políticas, campañas políticas, para aplastar o silenciar movimientos legítimos, reclamos sociales legítimos, manifestaciones legítimas, y pues muchas veces acusados de no realmente atacar a la guerrilla como ellos habían autoproclamado que lo harían, sino dedicarse a este otro tipo de prácticas pues políticas a favor del poder oficial. Lo cierto es que bueno, los paramilitares se autoproclaman, digamos, los que van a vencer a la guerrilla, esta fuerza que va a vencer a la guerrilla, y de alguna manera los paramilitares adquieren legitimidad dentro de la comunidad colombiana, no así la guerrilla, que ya se había desvirtuado y continúa desvirtuándose. Pero entonces tenemos en esta época a un montón de comunidades en medio de todo esto, ¿no? Por ahí veía yo un testimonio de una chica que me decía, bueno, es que fui detenida porque supuestamente era colaboradora de la guerrilla, pero mi comunidad estaba ahí en medio. Entonces, si llega la guerrilla y no le haces caso, entonces estás con los paramilitares. Y si llegan los paramilitares y te piden un favor y no les obedeces, entonces tú eres soplona del gobierno. Y llega el gobierno y quiere que participes con ellos en algún tipo de acción y no obedeces, entonces eres guerrillera, ¿no? Entonces decía esta chica, pues yo solamente estoy como aquí en medio, y eso de verdad vivía muchísima gente. Ahora este asunto de los secuestros en esta época se agudiza totalmente, y entonces estamos hablando de civiles o muchas veces funcionarios del orden, un policía común al que habían mandado a combatir a la guerrilla, que terminaba en la selva secuestrado 5, 7, 10, 12 años, ¿no? Vidas totalmente truncadas, arrebatadas de personas que pues en este momento empiezan a ya no poder continuar con una vida en paz porque son pues detenidas e interceptadas por todo este movimiento, o que viven en comunidades que han sido interceptadas por esta violencia y a las que les toca pues quedarse a vivir en medio de esta situación, ¿no? Tristemente, les repito, el problema se agudiza, y como las FARC habían empezado a tomar estas acciones criminales, pues el Estado empieza a ya no querer negociar, y se acusa también al Estado en esta época de haber abandonado a sus detenidos, ¿no? A sus policías, a sus militares, a los que habían mandado a combatir, que ahora estaban secuestrados y que pues se quedaban ahí en la selva durante años porque nadie estaba intentando acordar nada, ¿no? Después, para la llegada de la década de los 2000, en el 2001, ustedes recordarán, se da el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en un ataque terrorista contra el pueblo de Estados Unidos. Entonces, en este momento en el mundo, lo top de lo top va a empezar a ser combatir el terrorismo, y Estados Unidos, preocupadísimo por el ataque que había sufrido, empieza a colaborar con otros estados económica y militarmente para combatir a cualquier grupo que ellos consideraran era un grupo terrorista combatiendo al Estado, ¿no? En este contexto, Estados Unidos colabora con el Estado mexicano, se invierte muchísimo contra la guerrilla, y se califica a la guerrilla colombiana, a las FARC, como grupo terrorista. Eso evidentemente va a costar muchísimo, porque entonces el problema va a escalar todavía más y se va a agudizar todavía más. A pesar de que se hablaba de un intento de proceso de pacificación, otra vez ya hacia el 2001, y se hablaba del acuerdo humanitario, ¿no? Que era que liberaran primero a todos los civiles, y que bueno, después, digamos, el Estado soltara a algunos guerrilleros, y la guerrilla soltara a algunos pues miembros de policías, militares, políticos a los que habían secuestrado, y entonces se diera como el intercambio una vez dada la liberación de la población civil. A pesar de que se hablaba de eso, pues lo que ocasionó el dinero invertido en la guerra contra la guerrilla colombiana, valga la redundancia, fue que se agudizara totalmente el problema, y entonces había más dinero para invertir. El Estado empieza a invertir en más balas, en más poder militar, y empieza a atacar a la guerrilla. La guerrilla exacerba las actividades que ya estaba, digamos, llevando a cabo, y más allá de detener policías o militares, empieza a secuestrar senadores, políticos de alto rango y personalidades ya como que empiezan a escalar al escenario internacional, ¿no? De importancia y relevancia internacional.
El Estado, que había invertido más en balas y en militares, lo que empieza a hacer es atacar a la guerrilla y entonces intenta liberar a estos nuevos elementos, estos nuevos pues, miembros de la política que estaban en situación de secuestro a punta de guerra, a punta de balazos. Y entonces lo que empieza a suceder es que esas cosas terminan en tremendas carnicerías espantosas, ¿no? Justo en esta época que les digo se está intentando pues un acuerdo humanitario, la ONU empieza a participar, se empiezan a detener personalidades de relevancia internacional. Entre ellas se da a conocer el secuestro de Ingrid Betancourt, que es una política franco-colombiana, y entonces Francia empieza a interceder en el conflicto. Si bien en esta época el dinero que se había invertido en combatir la guerrilla lo que había hecho era provocar más violencia, lo cierto es que se empiezan a dar como elementos que hacen que la situación cobre importancia internacional, la comunidad internacional empieza a saber de esta situación y entonces se empieza a germinar el proceso de paz que vamos a vivir en el posterior 2016, ¿no? Porque entonces la comunidad internacional ya tiene los ojos encima del conflicto, la ONU ya está atendiendo el conflicto, Francia ya está al pendiente de lo que sucede, empieza a sonar el asunto de los secuestros. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, sí alcancé a ver ya noticias de persona liberada después de 13 años en la selva, ¿no? Si no, ustedes, sus papás, les repito, muy seguramente vieron noticias alrededor de este evento que ya empezaba a cobrar relevancia internacional. Incluso el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, participa como mediador del conflicto, intentando llegar a este acuerdo humanitario, ¿no? La liberación de las personas y pues sí, la reinserción de estas personas a su vida civil. Desgraciadamente no se logra en ese momento, les digo, pero sí se germina lo que va a ser el posterior proceso de paz. De hecho, Hugo Chávez después es retirado del proceso porque el entonces presidente de Colombia decide que no es como imparcial, el proceso se trunca, se escala la violencia, pero la presión internacional va a empezar a hacer que el proceso de paz llegue, ¿no? Y entonces en 2016 se van a dar los acuerdos de La Habana. Se firman el 23 de septiembre, pero desde el 29 de agosto de 2016 ya se había declarado el cese al fuego por ambas partes, ¿no? Después de 4 años de negociación, por fin la guerrilla y el Estado colombiano en territorio cubano deciden que van a dar cese al fuego. Y entonces se van a dejar las armas y se va a firmar un acuerdo donde pues básicamente se hablaba de la reinserción de pues los guerrilleros, de su participación ya en la vida civil, de la participación de la guerrilla en un movimiento político, como un partido político y a la entrada en la vida de los asuntos públicos de Colombia. Y pues algunas penas más ligeras para aquellos que habían cometido pues algún acto criminal, pero digamos como alguna concesión para quienes lo habían hecho pero ahora estaban dispuestos a incursionar ya en la vida civil y pues reformarse, rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad colombiana, ¿no? Se firman, les repito, el 23 de septiembre, aunque el cese al fuego había empezado el 29 de agosto del 2016, y después, en un esfuerzo por legitimar esto y porque la sociedad colombiana estuviera de acuerdo con esto, pues lo que se hace es un plebiscito, se llama a un plebiscito a votación por el sí o por el no a la paz en Colombia el 2 de octubre del mismo 2016. Desgraciadamente, en ese momento gana el no, pero lo cierto es que una vez que se analiza por qué ganó el no, las estadísticas lo que dicen es que la gente que votó no a la paz era la gente que vivía en estas poblaciones que no habían sido afectadas por la guerrilla, en donde la guerra no había llegado, ¿no? Y la gente que vivía en las poblaciones en donde se había visto más la violencia, pues entonces ellas votaban por el sí.
En ese momento lo que hace el Estado colombiano pues es modificar los acuerdos de paz que ya se habían firmado para, digamos, incluir algunas de las peticiones de aquellos que habían votado por el no, pero los acuerdos se vuelven a firmar en noviembre de 2016 y en diciembre de 2016 inicia este proceso de pacificación que les digo, inicia con la entrega de armas, el cese al fuego, la guerrilla iba entregando sus armas, alrededor de medio año iba a tener que terminarse ese proceso, por supuesto penas más ligeras para quienes decidían reinsertarse, la reinserción a la vida pública de pues personas que habían nacido en la guerrilla, ¿no? Al estudio, al deporte, a la vida política y a la vida pública también, ¿no? De hecho, las FARC se transforman en un partido político para poder incursionar democráticamente en la política colombiana. No conservan el nombre, pero sí las siglas FARC, y ahora se llaman Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Son un partido político al que le aseguraron durante 2 periodos legislativos 5 curules en la Cámara de Legisladores y 5 curules en la Cámara de Diputados, digamos por 2 periodos, y después de eso pues lo que la democracia les permita, ¿no? Y por supuesto acceder a la vida democrática y a ser votados si así la población lo decide. Este proceso lo celebró no solo Colombia, sino créanme, el mundo. Fue sumamente significativo porque terminaba con 52 años de guerra, con 52 años de guerrilla, con 52 años de violencia y de comunidades y de vidas paradas y detenidas a causa de este conflicto. Lo que nos trae aquí al día de hoy a hablar de este tema es que es lo que pasó, les digo, el 29 de agosto pasado, es decir, 29 de agosto de 2019. Colombia está viviendo este proceso de paz desde diciembre de 2016. Entonces, digamos que lleva todo 2017 y todo 2018 viviendo la reinserción de estas personas. Sin embargo, el 29 de agosto, o sea, hace unos días, un grupo de ex líderes pues deciden separarse del líder que está llevando a cabo ahorita el proceso de paz. Dicen, nosotros volvemos a las armas, el Estado no está cumpliendo y la guerra vuelve, ¿no? En ese momento pues eso causó muchísima alarma, pero después el líder, el que está llevando el proceso de paz, el representante de las FARC, declaró no, el proceso de paz sigue, nosotros seguimos comprometidos, ellos pues no, son unos traidores y ya no los estamos contemplando. Y el Estado, bueno, también ha declarado que el proceso de paz continúa. Entonces, si bien generó alarma, por ahí muchos empezaron a decir, no, es que esto es una prueba de que el Estado no está cumpliendo, esto es una prueba de que el Estado como que no está, pues sí, aceptando los acuerdos que ya había firmado en 2016, y por otro lado, no, estos son una bola de criminales que no les interesa, y la guerrilla, y para qué firmaban con ellos, y bueno, opiniones existían muchísimas y todo el mundo empezó a colapsar. Lo cierto es que es un grupo muy pequeño y no es representativo. En su momento como de más fuerza, los números siempre, pues hay muchísimas fuentes de los números, pero en su momento de más fuerza se llegó a hablar de 16,000 miembros de las FARC. Digamos que en su momento de menos fuerza, después de un montón de violencia, cuando el dinero estadounidense entró a la lucha contra la guerrilla, se empezó a hablar de entre 6,000 y 7,000 miembros de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que hoy todas esas personas están viviendo la reinserción, llevan ya años en la reinserción, están estudiando, están en la vida pública, en el poder legislativo, están en el partido, están viviendo pues ya una vida civil, ¿no? Normal y tranquila, entonces o cumpliendo penas con algún tipo de concesión para poder reinsertarse en la sociedad. Entonces pues realmente esas personas no van a dejar el proceso de paz. Por ahí también les dejé un análisis de una fuente colombiana, los colombianos explicándoles cómo se está viviendo y qué están haciendo estas personas. Entonces evidentemente ahorita el proceso ya no se va a truncar porque un grupo chiquitito de ex líderes digan que van a volver a las armas. Afortunadamente el Estado colombiano está comprometido con el proceso de paz y los ex guerrilleros también. Aunque parecía que el pueblo colombiano había dicho que no, lo cierto es que también están aceptando bastante bien este proceso y que ahí se va viviendo la reinserción. Y Colombia hoy está viviendo un proceso de paz. Entonces eso es lo que
es un hecho, más allá de lo que se haya podido decir, la verdad es que Colombia sigue viviendo su proceso. Este proceso, por supuesto, va a tener, creo yo, pues algunos enfrentamientos, algunas inconsistencias, algunas discrepancias entre ciertos grupos, como es normal. Imagínense, después de 52 años de guerra y de 4 años de negociaciones para poder llegar a una primera firma de acuerdos, pues evidentemente esto va a seguir teniendo algunos tropezones. Sin embargo, pues ahí va la paz, y eso evidentemente lo celebro yo, lo celebra Colombia, lo celebra México y lo celebra el mundo, ¿no? Si bien les dije que no iba a dar mi opinión, pues yo creo que lo único que sí puedo decir que sí opino es que la paz es lo mejor, que el mejor camino es el diálogo y que el mejor camino es terminar con la violencia, y creo que en eso pues espero coincidamos todos y a nadie le moleste esta opinión, ¿no? Porque espero que en eso coincidamos todos. Si bien, como vi en otro análisis, si bien no hay una paz perfecta, es mejor cualquier paz que cualquier guerra, ¿no? Entonces, pues celebramos el proceso que está viviendo Colombia en este momento. Para todos los que vieron la noticia de Colombia vuelve a la guerra, etcétera, etcétera, y no entendían bien por qué o qué eran las FARC, pues bueno, ahí está la información, y espero haya sido suficientemente explícita, el resumen haya sido chiquitito, más o menos hayan entendido los procesos. Y de cualquier manera, en Facebook también les dejé un documental para que vean, pues si quieren ser más precisos con las fechas, con los nombres, con el líder, nombre del líder guerrillero, con el nombre del presidente en cuestión, pues ahí pueden verlo y pueden revisarlo. Les digo, no es mi papel juzgar en este momento a ningún político, a ninguna fuerza política y a ninguna población, a ninguna comunidad perteneciente a Colombia. Definitivamente ese no es mi papel, y lo único que quería era como informarles, y espero pues haber sido, como siempre les digo, lo suficientemente objetiva. Los dejo, no sin antes recordarles que ahí en mis redes sociales pueden encontrar más información sobre este y cualquier otro tema, que aquí abajo en sus comentarios me pueden dejar alguna petición, o bueno, puede ser también por Instagram, por Twitter, por Facebook. Ahí están mis redes sociales para que me sigan. Y tampoco me despido sin recordarles que si a ustedes esta información les parece importante y pertinente, y les parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a este tipo de información y dejen de ser estos solo temas de élite, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Nos vemos a la próxima semana.